Existe un principio que es fundamental para poder comprender la sociedad en la que vivimos: el individualismo metodológico. El individualismo metodológico sostiene que todos los fenómenos y teorías sociales deben necesariamente poder ser reductibles a la acción de los individuos. Ludwig von Mises lo explica así: la acción es siempre obra de seres individuales. Una colectividad carece de existencia o realidad propia independiente de las acciones de sus miembros. La sociedad no tiene más base que la propia actuación individual. La vida colectiva se plasma en las actuaciones de quienes las integran. Esto debería sonar lógico e intuitivo, pero esta metodología, usada y recomendada desde Menger hasta Hayek, no tuvo mucho impacto en la sociedad moderna. De hecho, ha triunfado la metodología opuesta, el holismo o colectivismo metodológico. Esta asume que existen entes por encima de los individuos, que poseen intereses, fines y acciones propias. Bajo esta lógica, las acciones individuales de las personas quedan subordinadas a estos entes mayores. Un ejemplo sería el marxismo, que analiza la historia y los fenómenos sociales no en base a los individuos, sino en base a clases sociales. Son las clases sociales las que actúan, no los individuos. Los intereses, voluntades, conductas y acciones de un individuo están determinados por la clase social a la cual pertenecen. Juan es empresario y por lo tanto tiene una conciencia de clase burguesa. Si fuera un obrero, tendría una conciencia de clase proletaria. En cualquiera de los dos casos, su individualidad queda absorbida por un colectivo. Ambos colectivos enfrentados desde el comienzo de la historia en una dialéctica estudiada por el materialismo histórico. Esta metodología está relacionada con el concepto de polilogismo, que es el intento de darle una conciencia propia a un grupo o colectivo en base a diferentes motivos. Esto es muy útil para descalificar los argumentos de una persona en base a su grupo, pero es un razonamiento determinista, dogmático y lógico absurdo. Según Mises, la rebelión contra la razón. Y aunque ya hemos comentado sobre otros ejemplos de esta metodología en el racismo y en el fascismo, en el presente lo vemos de manera exacerbada en el movimiento feminista. El feminismo también cae en el colectivismo metodológico y en el polilogismo, analizando los fenómenos sociales no desde los individuos, sino desde sus sexos. Aunque a veces se agrega el factor de la orientación sexual, en principio los hombres pertenecerían a un colectivo que posee una conciencia común, dotada de intereses, voluntades y conductas patriarcales. Las mujeres o corporalidades femeninas pertenecen al colectivo que se vio históricamente oprimido por los hombres, siendo el feminismo moderno el movimiento emancipador que busca sacar a las mujeres de la alienación patriarcal en la que ellas viven. En vez de estudiar las causas complejas que pueden llevar a un individuo a cometer un homicidio o una violación, se reducen estos fenómenos a colectivos. Nos matan por ser mujeres, nos están matando, paren de matarnos. La violencia se vuelve un fenómeno unilateral de un colectivo a otro. El colectivo de hombres está chipeado para violar, por lo que hay que enseñarles a no hacerlo. Hay que hacer recordatorios. Si estás en un ascensor y una mujer entra, no la violes. Se promueven legislaciones para separar por sexos los medios de transporte público, imitando las leyes de segregación racial que superamos hace un siglo. Separados pero iguales, como el lema de las leyes de Jim Crow, quizás deberíamos también legislar que hombres y mujeres entren a edificios por diferentes puertas o tomen agua desde diferentes bebederos. Se crean decenas de conceptos para describir comportamientos deterministas de la conciencia colectiva de los hombres, desde el mansplaining hasta el manspreading. En una oda a la irracionalidad, los medios llevan la lucha de estos colectivos a todas las áreas por haber. Una de las más ridículas fue un artículo escrito en el diario The Telegraph, donde Radhika Sangani argumenta que el aire acondicionado es sexista, ya que los hombres tienen el monopolio egoísta del control de la temperatura en las oficinas, haciendo que las mujeres sufran de frío. Lo peor es que las mujeres que exponen lo ridículo de estas ideas son calificadas como ciegas, cómplices del patriarcado. Estos discursos absurdos que continúan en la actualidad ocurren por olvidarnos de los principios que presentamos en el comienzo del video. Las consecuencias son graves, ya que al ver la sociedad como grupos y no individuos, esto crea dos serios conflictos.
Por un lado, una guerra entre sexos, pero también una guerra contra la libertad. La libertad jamás puede sobrevivir si no entendemos que somos individuos, que actuamos en base a nuestras diferentes creencias, intereses, motivaciones y sueños, y que da igual si somos hombres, mujeres, negros, blancos, héteros, homos, ricos o pobres. Nuestra libertad y conciencia no es reducible a ningún colectivo, y tampoco necesitamos pertenecer a uno de ellos para poseer derechos. Ya los tenemos por el simple hecho de ser individuos. Ante la necedad de estas ideas que se rebelan contra la razón, debemos oponernos y traer a la razón de vuelta. Llegará el día que será preciso desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde.